que sola, sin una red de apoyo, no hubiera podido. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a la tarde con Ana Garzón. Les cuento que el día de hoy tenemos unas grandes y hermosas invitadas. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el autismo. Yo sé que muchos de ustedes se identifican, quieren saber acerca de este tema y me parece un podcast el día de hoy muy bonito porque es una enseñanza a muchas personas, tanto para mí como muchas mamitas que de pronto están en este momento viéndonos y de pronto les está pasando algo de eso en este momento y quieren como un refugio o simplemente de pronto ser escuchadas y aceptadas. Entonces el día de hoy tenemos a Luz Maritza Hernández, fundadora de Familias Azules, Autismo Huila. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo estoy muy feliz de tenerte el día de hoy aquí acompañándome. Luz, yo quiero que tú nos cuentes, como para iniciar, ¿qué es el autismo? Hay muchas personas que no entienden de pronto muy bien qué es, entonces ya que te tenemos acá, tú cuéntanos qué es exactamente. Bueno, primero que todo, el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida con la cual nace la persona y muere. Todo el tiempo va a ser autismo, no va a ser menos autista o más autista, todo el tiempo simplemente lo que hace las terapias es como mejorarle la calidad de vida al niño. Ya, entonces, pues eso es como en conclusión de qué es el autismo. No es una enfermedad, sino una condición de vida. Bueno, Luz, ahora sí yo quiero que nos cuentes tu historia. Yo sé que tú para que hayas fundado como tal esta fundación tan linda, tuviste que haber pasado una historia. ¿Cómo era tu vida antes de que Tiago David llegara a tu vida? Bueno, yo soy mamá de 3 niños, el menor es Tiago David. Digamos, mi vida transcurría en trabajo y casa. Yo era jefe en un almacén de cadena, trabajaba, digamos, todo el día, se puede decir, mañana y llegaba tarde, bien de noche a la casa. Y digamos, esa era, y profesional, universitaria, estaba terminando otra carrera. Y la verdad, eso era mi vida. Cuando Tiago fue un niño muy deseado, yo siempre quise tener 3 niños, Tiago fue muy deseado y uno, no dicho, por lo deseado, entonces uno quiere que todo sea perfecto, ¿ya? Como el autismo, digamos, no se ve en una ecografía, no aparece, digamos, en los primeros meses de vida de un bebé, sino prácticamente ya cuando va a cumplir el añito empiezan a ver las banderitas. Uh-huh. Entonces yo mantenía todo el tiempo trabajando, mi hijo tenía otra persona que lo cuidaba y en el hogar donde lo estaban cuidando me decía, Tiago tiene algo, Tiago no es normal, es sordo, me decía, Tiago es sordo, y yo decía, pero sordo ¿por qué? Me decía, es que lo llamamos y él no atiende. Uh-huh. Y algo que habíamos de pronto, un error inicial era que nosotros al niño no le llamábamos Tiago, le decíamos bebé o amor, porque como era el chiquitín de la casa, porque claro, Tiago al menor, el consentido. Sí, Tiago al hermanito del medio se llevan 13 años y pues al mayor eran 17 años. Claro, era el chiquitico. Entonces él era el bebé y mi amor. Entonces, y yo le decía, no, el niño escucha. Decía, no, es que yo lo pongo a jugar con los compañeritos y él no juega. Él es aparte, le pasa unos carritos y él no tiene el juego simbólico, como arrastrar, no, él empieza a darle vueltas al carrito, a las llantas. Mantenía mucho en el baño, metiéndose en la ducha. Entonces, y como era un niño no verbal, él no habló sino hasta los 5 años, entonces, digamos, la profesora veía que algo estaba sucediendo y que no era normal. Afortunadamente di con una profesora que estaba estudiando, era una mamita de hogar, estaba estudiando, digamos, pedagogía infantil y le estaban enseñando esas cositas donde ella identificó rápido de que el niño le estaba sucediendo algo. Y fue algo que digamos, nos detonó y dijimos, toca mirar a ver qué pasa. Y tú en ese momento, cuando empiezas a ver que sí, que están pasando cosas, que de pronto sí el comportamiento no es como el de los otros chiquitos y también lo ves reflejado en el hogar, ¿qué se te viene a ti a la mente? No, pues inicialmente Tiago, por la misma condición, ellos son muy, hemos dicho, Tiago era muy ordenado. Yo decía, los juguetes, él no jugaba, como le digo, juegos simbólicos, sino que todos los apilaba, los reunía. Y dije, qué niño tan juicioso. La ropita iba y la dejaba en su cajoncito, o sea, él era demasiado ordenado. Pero yo lo veía como bueno, pero eran banderas de autismo. Entonces cuando bueno, llegó que nos dijeron al niño le pasa algo, yo lo primero que hice fue pues comentarle a mi esposo,
averiguar qué era lo que realmente estaba sucediendo con el niño, porque el niño sí escuchaba y necesitábamos demostrar de que estaba todo bien. ¿Y tú cómo descubres que él sí estaba escuchando cuando toda la gente decía, no, él de pronto es sordo, no escucha? Porque en el colegio lo llamaban Tiago, y como él nunca había escuchado que él se llamaba Tiago, que él era Tiago, entonces claro, era mi no amor. reconocía. Exacto, no se reconocía. Entonces yo le decía, no, profe, ponle que era mi amor. Entonces me dice, no, es que él no se llama mi amor, él se llama Tiago. Pero le demostré que el niño sí escuchaba. Y mi esposo, cuando llegaba en la moto, él pitaba y Tiago salía corriendo en busca del papá. Entonces yo le decía, él escucha. Claro. ¿Ya? Sino que pues, la profesora decía, pues como no habla, entonces de pronto ves porque no escucha, no habla. Porque siempre lo relacionan el sordomudo así. Si no escucha, no habla. Entonces, bueno, la llevamos al pediatra. A primera vista de la consulta, el doctor nos dijo, el niño tiene posible banderas de autismo, pero vamos a descartarlo, vamos por neuropediatría. ¿Ustedes en ese momento, tú en ese momento sabías que era de autismo? No tenía ni idea, Okay. No tenía ni idea. Y la verdad, esposo? No, nada. Tampoco. Y el simple hecho de decir el pediatra a un neuropediatra, uno se asustó, bueno, ¿qué le está pasando al niño? O sea, Claro. es grave o algo. No, eso la verdad es duro que le diga que el niño le está pasando algo y empieza uno, eso es otro de los errores, que cuando le dicen su hijo un posible autismo o es autista, uno se va a las redes sociales a buscar a Google qué es autismo y eso se llena usted una cantidad de información que en lugar de ayudarla la bloquea y la asusta. Trauma, sí, claro. es verdad. A veces las redes sociales son buenas para algunas cosas, pero hay tanta desinformación que uno se llena de eso, de miedos. Sí, y muchas veces, digamos, siempre muestran lo malo, ya siempre muestran lo peor, entonces uno empieza, no, la verdad fue durísimo para nosotros, yo no hacía sino llorar, decíamos, pero ¿qué hicimos de mal? Tiago fue un niño planeado con un año de anticipación, yo me tomé vitaminas antes, era que me tomé muchas vitaminas, no, eso mejor dicho, uno se imaginaba de todo y trataba de buscar una respuesta, ya sin ir a buscar un culpable. Porque pues afortunadamente mi esposo, digamos, siempre estuvo ahí apoyándome, siempre estuvo ahí de la mano, que digo yo que he sido muy bendecida, igual a mis hijos, como otras familias que de pronto no les pasa de lo mismo. Hay muchas familias, que lo comentábamos fuera de cámara, que se separan por este tipo de motivos, porque hay veces los hombres, no todos obviamente, no apoyan a su pareja y se ha alcanzado a escuchar personas que dicen, es que usted me dio un niño enfermo, o es que usted por su culpa, no sé, por no cuidarse el niño salió así, y al fin y al cabo no es por eso. Exacto. Uno a la final no sabe en qué condiciones van a ser su bebé y eso le puede pasar a cualquier persona. Es que no hay un origen, o sea, decir el autismo es por tal y tal, no, en estos momentos no hay un estudio científico que le demuestre a usted que el autismo fue por algo, ¿ya? Exacto. Digamos, el autismo, el 80% no tiene, como le digo, origen, y el 20% es hereditario, ¿ya? Uh-huh. Que ya sea el papá o la mamá sea autista, entonces lo hereda, de resto no. Y la gran mayoría entre esos, mi hijo está en ese 80% que no hay un origen bueno, digamos, ¿y específico. cómo cambia tu vida después de que ya ustedes, digamos, que aceptan que su chiquito Tiago tiene autismo? Bueno, la vida cambia por completo. Claro, y eso de aceptar no es fácil. Ya, creo que lo más difícil, exacto, ¿no? Cuando usted recibe un diagnóstico, usted como padre entra en una etapa de negación. Claro. Ya, se bloquea, usted siente que todo el mundo la está señalando, que usted es la culpable, porque no solo digamos, bueno, en el caso de los papás, pero muchas veces los suegros, los tíos, las familias. Y más va hacia la mamá, ¿no? Exacto. Cae también muchísimo en la mujer, desafortunadamente. Y para tener un hijo se necesitan dos. Uh-huh. Pero siempre la carga recae en la mujer, desafortunadamente. Sí, claro. Entonces, digamos, esa etapa fue duro de la aceptación, pero no nos podemos quedar ahí en buscando culpables, sino aceptar y empezar a buscar una solución. Listo, ya me dieron un niño autista, ya Dios me dio ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo quedar ahí. Mi hijo tengo que aprender. Exacto, mi hijo va a crecer, él no va a quedar un bebé y yo también voy a envejecer y yo de una vez me proyectaba, bueno, ¿y mi hijo qué va a hacer cuando sea grande, cuando yo no esté? Entonces empezamos a trabajar desde ahí. Uh-huh.
con terapias, o sea, digamos, mi vida cambió completamente. Afortunadamente, digamos, cuando yo trabajaba en la empresa, eran muy flexibles. Yo tenía una cita en Bogotá, y me daban permiso y todo, pero yo al último era mi cabeza en casa. Y mi cuerpo en el trabajo, y no sentía que no rendía, y mi mente era eso, mi hijo. Las terapias aumentaron ya después de un diagnóstico de confirmado, porque pues a usted primero le dice son posibles banderas, ya después de una confirmación de una cita con neuropediatría, con neuropsicología, ya le dicen, bueno, su hijo es autista, hay que recibir tantas terapias, la intensidad, y empieza todo el proceso de rehabilitación, porque lo que le dicen a usted, hasta los 5 años, su hijo, lo que usted más le aporte a su hijo es lo que le va a ayudar para un futuro cuando sea adulto. O sea que los primeros 5 años son los más importantes. Exacto. Y también algo que me sucedió, que yo no lo puedo olvidar, cuando el médico me dijo lo del autismo, yo le preguntaba, pues, ¿qué era eso? Entonces me decía, mire, si su hijo a los 5 años no habla, él nunca va a hablar. Él va a estar en su casa, va a ser como un mueble más, va a depender totalmente de usted. O sea, a usted le acaban la vida. O sea, la mató con un médico, sí, decirle eso de esa forma pediatra, también. A usted muy feo, le acaban la vida. Y eso se vive en estos momentos en la parte de salud. Hay médicos que de pronto les falta empatía para dar un diagnóstico. Sí, ¿ya? Sí. Entonces, claro, ese era el susto. Yo todos los días, mi hijo tiene tantos años, tengo o sea, tantos... tuviste con un temor hasta los 5 años de saber si iba a hablar, si no iba a hablar, Exacto. si iba a depender, y horrible la forma que te lo dice, que va a parecer un mueble más, o sea... Claro, yo pues no sé, o sea, yo estaba muy asustada en ese, digamos, hubo un tiempo de que mi esposo pasó a ser cuidador. Él me tenía en la casa con el niño, llevándolo a sus terapias, mientras que yo seguía mi trabajo y mi carrera. Entonces yo decía, siento que no estoy haciendo las cosas bien. Yo me sentía como si no estuviera aportando o ayudándole en el proceso de la rehabilitación de mi hijo. Digamos. Exacto, yo estaba muy frustrada. Entonces, pues, me senté a hablar con mi esposo, lo hablamos mucho, digamos, en el sentido de que me dijo, yo le apoyo en lo que usted tome, en la decisión que usted tome, porque es que yo llevaba 22 años trabajando en esa empresa. Claro. Entonces era duro. Salirte así de la nada. Pero era más, o sea, me motivaba más saber que le podía servir a mi hijo estando yo ahí, ¿ya? Entonces no lo pensé 2 veces, lo hablé, él me dijo sí, hágale, y un día llegué y ya, hasta acá, muchas gracias en el trabajo, la empresa para que esto me apoyó mucho, me ayudó, y pues no, me fui a casa. Fuiste muy bendecida, porque sí. no, ese caso no le pasa a muchas mujeres. Sí, yo siempre he dicho que yo soy una mujer muy bendecida, porque el autismo tiene muchas etapas, ¿ya? Afortunadamente Tiago tiene un autismo moderado y es un niño muy tranquilo, muy tierno, y pues en la casa tratamos de darle mucho amor. Entonces la verdad yo no quiero romantizarlo, porque pues es feo, porque hay familias que viven la etapa, o que viven el diagnóstico de la peor forma, la parte fea. Yo en estos momentos viví y la parte bonita. ¿Ya? Sí. Entonces, porque digamos hay niños autistas que tienen un autismo severo, que se golpean, que digamos, de autolesionar se lesionan también. O sea, la verdad que es bastante difícil. Entonces, pues, como dice, fue bendecida, mi esposo estuvo ahí, mis hijos estuvieron ahí. Siempre todos apoyándote. Sí. Tuviste una red de apoyo fuerte, que es en este caso el hogar que tú misma formaste. Sí, y eso que, bueno, mi mami, de pronto lo que son los abuelos, los tíos, ellos como que no lo, digamos, lo veían como que, no, es que lo tiene muy consentido, o sea, todo no entendían. Entonces, pues uno al principio yo empecé como a ponerme bravo con todo el mundo, porque pues en lugar de sentir un apoyo, yo sentía que como que ellos señalaban, y yo decía, pero ¿quiénes son ellos para señalarme si a mí realmente eso, el que me tiene que juzgar o algo es lo que son mis hijos y mi esposo? Y pues yo me sentía muy apoyada, y entonces yo dije, no, o sea, lo que piensan los demás, no, yo tengo que empezar a cambiarles ese chip, sí. Ya, y empezar a ver el autismo de la mejor forma, y mirar a ver cómo entre todos podemos ayudar a que Tiago tenga una mejor rehabilitación y una mejor socialización con sus primos, con sus tíos, con ya todo, que no lo con vean, la sociedad, exacto, que no lo vean como el niño
niño, entre Diferente. paréntesis, diferente, el niño tonto, el niño bobo, porque muchas veces había familias que decían, es que a mí me dicen que yo tengo un niño tonto. No, ¿cómo? ¿Usted no tiene un niño tonto? Sí, Entonces, y pasa mucho, el bobito de la casa. Es que como el autismo toda la vida ha existido. Y antes, como no habían tantos estudios sabían. ni nada, no tenían el nombre, entonces era el bobito del pueblo, el tontico de la casa. Entonces, digamos, el autismo siempre ha existido, simplemente pues no le habían puesto como tal. Un nombre. Bueno, y de ahí nace entonces la fundación. Sí, entonces digamos, empecé yo, me empoderé con lo del respecto a mí, a todo el tema de mi hijo, porque mi esposo era el que llevaba a mi hijo a terapia, mi mami lo llevaba a terapia y yo muchas veces llegaba de trabajar y ¿qué le dijo el terapeuta? Y no me daban razón, entonces yo decía, pero es que estoy haciendo, estoy pagándole a alguien para que lo lleve. Mi esposo, que muchas veces también lo podía llevar, o sea, ninguno me está diciendo cómo va el proceso, cómo va el proceso. O no lo sabían de pronto explicar bien, entonces no entendías. Yo decía, sí, el autismo, mi hijo es autista, pero con terapia va a salir rápido. Yo pensaba que ya mi hijo con pura terapia iba rápido a hablar y como tal. Y no, entonces cuando ya dejé de trabajar, bueno, empecé yo a llevar a mi hijo a terapia, cayó pandemia, que también fue duro por un lado, pero para mí fue algo bendecido porque, como te dije, duré 22 años trabajando, nunca podía disfrutar de pronto una Navidad completa con mis hijos porque el trabajo lo meritaba estar allá. Habían momentos que me perdí con mi familia, claro, pero la pandemia me ayudó mucho a reconectarme con mis hijos mayores, con mi esposo, con mi hijo, de empezar a mirar qué podía hacer para poder ayudarle a él. Y digamos, en la IPS donde mi hijo recibía terapia empezaron la virtualidad y siempre yo preguntaba. Yo soy una de las que preguntaba mucho qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y miraba mucho en internet, pero la parte de cómo poderle enseñar a mi hijo que hablara, porque mi frustración era que mi hijo iba a cumplir ya 5 años y no iba a hablar. Bueno, y cumplió 5 años. Mi hijo habló a los 7 años. Yo no perdí las esperanzas, mi hijo pues cumplió los 5 años y yo continué con las terapias, me volví maestra en casa con mi hijo, me volví terapeuta, me volví de todo, y yo decía, no, yo me acuerdo tanto que en la pandemia yo cogía el maíz trillado y lo ponía a que él pegara maíz por maíz en una imagen, o le hacía mucha terapia, terapia de motricidad gruesa, motricidad fina, porque yo necesitaba, y yo a él le hablaba y yo mismo me respondía como para que él supiera cómo tenía que responder. Divino. Él no hablaba, pero yo todo lo marcaba en la casa. Esto es una silla, acá dice silla, y yo le hablaba, mi amor, esto es una silla, esto es una mesa, esto es una puerta. Yo todo lo marcaba. Yo parecía a mi esposo, digamos, al principio me dijo, ay mami, tanta papel, pero mi esposo decía, déjela porque es la forma que ella le está enseñando, claro, a Tiago. Y pues es tu bebé. Sí, claro, yo me puse a mirar que, digamos, metodología Montessori, yo empecé a mirar qué era eso, pues mirar de qué forma mi hijo, como sea, tenía que aprender, porque yo no perdía las esperanzas. Yo sabía que mi hijo tarde o temprano iba a leer. Y mire que fue algo tan bonito porque, listo, Tiago cumplió los 5 años, 6 años, ya los 7, la primera palabra que dijo fue papá. Y para nosotros fue grande porque, digamos, ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué estaban haciendo? Nosotros estábamos en una cita en Bogotá. Nosotros nos bajamos en el terminal y íbamos a coger el taxi. Entonces Tiago salió corriendo y íbamos nosotros ahí detrás de él, cuando él en un momentito, nosotros, bebé, o sea, lo llamamos y él se devolvió y le dijo papá. Entonces nosotros como, Tiago dijo algo, y nosotros, Tiago, ¿verdad? O sea, fue maravilloso. Sí. La verdad que nosotros lloramos de la emoción porque dijimos, Tiago va a hablar. Y de ahí empecé y no perdí las esperanzas. Yo era viendo muñequitos, que el perro chocolo, que el monosílabo. Yo compraba las cartillas y lo ponía que él viera y todo. Y yo no sé, pero yo digo que él todo lo guardó en la mente. Y como ellos son tan inteligentes. Ellos son demasiado inteligentes. Yo digo, él tiene un procesador ahí y guardó todo. Cuando lo vi fue que empezó a leer. No le miento, empezó a leer. O sea, cogió un libro, tú un día lo viste que cogió digamos, un libro. Nacho lee, la M con la A, entonces como el proceso de cómo se pronuncian las palabras, que entonces ya empezó que ma, me, mi, y yo, o sea, lo esencial. Un regalo de Dios. Claro, la verdad, la verdad fue un milagro, la verdad que sí fue un milagro. Claro. Y de ahí pues más motivada de que
de que, digamos, todo ese esfuerzo se vio a sus 7 años, se demoró de pronto un poquito más de los 5, como te había dicho el médico, pero se logró. O sea, sí hay un cambio, no es que sea todo como tan radical de que a los 5 años no y que no puede, entonces nunca se va a parar y entonces no, sino sí se ve la evolución y el trabajo tan lindo que hiciste de renunciar, de estar dedicada a tu hogar y a tu bebé más que todo. Sí, no, y ahí me di cuenta que el diagnóstico no era un pronóstico, yo tenía que sacar a mi hijo de ahí como fuera y realmente me sentí muy bendecida. Entonces, digamos, continuamos con todo el tema de las terapias, digamos, ahí me empecé a conocer mamitas que también llevaba tiempo con los niños ahí en terapia, y yo preguntaba, bueno, ¿usted qué ha hecho? Y ellas empezaron a ver que Tiago tuvo muchos cambios y empezaron a preguntarme qué hizo, qué le está dando, y empezamos ahí como a intercambiar conocimiento. Exacto, empezamos ahí a armar la red de apoyo. Ya, porque había mamitas como me tocó a mí, de recibir un diagnóstico sin saber nada. Entonces, bueno, esto lo recibí yo, hice esto y me sirvió. Yo, ¿por qué no le puedo contar a otra mamita qué tiene que hacer? Claro, independientemente, ayudarse entre ustedes. Independientemente, teniendo en cuenta que el autismo es, mejor dicho, es como un espectro, no hay uno igual que el otro. Pero entonces algo de lo que yo hice pueda que le pueda servir a la mamita. Y así empezamos, una con la otra, y porque digamos, hay muchas mamitas que se quedan en la etapa de negación y aceptación y de ahí no las saca nadie. Entonces la idea era poder empoderarnos y empezar entre todas a salir adelante y empezar a ser la voz de nuestros niños. Claro, y decir sí se puede. Yo también estuve ahí, también me dieron esa noticia, también viví todo ese caos, pero ahora mira cómo estoy. Sí. Que vieran ese ejemplo, digamos, en ti. Sí, entonces la verdad fue algo muy bonito, porque veíamos más mamitas, llegaban asustadas y se iban con esperanzas. Claro. Ya, y no eran esperanzas, sino que eran una esperanza que podían ellas, digamos, ponerle como el empeño y sabían que se iban a ser reales. Ya no eran mentiras o eran cuentos, sino que con mucho amor, mucha entrega, mucha paciencia, porque eso no es de ya para allá. Mi hijo desde los 2 años y medio está en terapia, tiene 10 años y él continúa con sus terapias. Y ha ido evolucionando. Sí, ha ido pues mejorando más, es muy inteligente, él es muy matemático, digamos, todo el tema de lo que es español, comprensión, todavía le falta, pero ahí vamos. Yo vivo muy feliz con Tiago. La verdad que Tiago ha sido una bendición. Tiago fue un cambio, yo digo que el cambio que yo necesitaba en mi vida. La verdad, Tiago ha sido lo mejor que nos ha pasado. Y entonces ustedes crean la fundación y con todas esas mamitas que ustedes, me imagino que tú empezaste a conocer en las terapias y demás, y ahí es que nace como esa idea. Nació la red de apoyo. De la red de apoyo, entonces después nace la fundación. Sí, esa red de apoyo duró 3 años. Y dijimos, esto no puede quedarse solo en una red de apoyo, necesitamos materializarlo. Y el año pasado, en mayo, digamos como tal, ya nos nombramos fundación. Y entonces ya hace un año ya está como fundación. Sí, señora. Actualmente, ¿cuántas mamitas tienen? Tenemos 250 familias. 250 familias, wow, de todas maneras hartísima. Sí, y sabemos que de pronto pueden ser muchas más, sino claro, que pues hay muchas que no están en la ciudad y quieren pertenecer a la fundación o a la red, porque la verdad ahí se comparten muchas cosas, tips, por ejemplo, mi compañera Jenny es una de las que ve mucho o que digamos vitaminas, entonces ensaya, le sirve y comparte, entonces todas hacemos ese trabajo. Y qué bonita labor, porque cuando uno ayuda, todo eso se le devuelve a uno en gratitud, sí, en este caso con sus chiquitos, con cada uno, y todos con historias tan diferentes, porque todos tienen un diagnóstico y todo completamente diferente, pero el hecho de que ustedes se hayan dedicado, tu entrega, dedicación, se ve reflejado en cada uno de esos niños y en cada una de las familias, porque también las mujeres hay veces se pierden como mujer, como esposa, como hija, porque pues es algo difícil, no es como tan fácil de asimilar, de aceptar,
y de seguir, ¿no? Sí, claro. Incluso me decía, una vez me juzgaba, digamos, un familiar me decía, bueno, ¿y por qué no haces un trabajo desde casa con la carrera que yo voy a estudiar? Yo soy administradora financiera. Entonces yo le decía, o sea, sí, pueda que sí, pero yo me siento como que más útil con lo que estoy haciendo, que puede ser social, no estoy ganando nada, pero para mí son bendiciones para mi hijo, claro. ¿ya? Y sé que me siento más útil porque sé que estoy ayudando a más familias. Y digamos, y siempre hemos trabajado así con mi compañera, de la mano, y siempre sin buscar ninguna remuneración como tal, simplemente que si algo me sirvió y le pueda servir a su hijo, hagámosla, que entre todas podemos hacer un mundo más incluyente. Entonces, igual nuestros niños no se van a quedar bebés, ellos van a crecer. Así es. Entonces nosotros tenemos que desde ya empezar como a abrir caminos. Futuro, sí, exacto, abrir caminos. Necesitamos que yo estoy convencida que los niños con una intervención temprana podemos lograr niños útiles a la sociedad, ¿ya? Y igual pues ese es un tema también duro. La sociedad no acepta, la sociedad está por la misma ignorancia, por el desconocimiento, no colabora. No colabora, rechaza y también hace que como que no evolucione la situación, porque ya digamos uno entendía en otras épocas como bueno, no se sabía ni cómo se llamaba lo que les pasaba, ni cómo era, pero yo creo que ya hoy en día ya la gente tiene que ser más consciente y ver que no es una enfermedad como dicen por ahí que se pega, exacto, ni nada de esas cosas, sino ya uno también tiene que investigar y saber exactamente qué es lo que es el autismo, cómo se puede manejar en los colegios, cómo manejarlo y demás. Pero bueno, Luz, vamos a ir a un corte comerciales. Detrás de cámaras tenemos a Jenny, que es otra mamita también que pertenece a la fundación, que también es fundadora. Así que ella nos va a contar cómo es la fundación ahora actualmente, cómo ha sido su proceso. Así que vamos a un corte comerciales y ya volvemos. Bueno, y continuamos, les presento a Jenny Castro. Ella también hace parte de la Fundación de Familias de Autismos del Huila y también es cofundadora. Jenny, cuéntanos así brevemente tu caso, ¿cómo es tu vida con Andrés Mauricio Díaz? Bueno, mi historia con Andrés comienza hace 5 años. Mi hijo empezó todas las señales de autismo, pero fue totalmente diferente porque Andrés hasta los 2 años fue un niño, o antecitos de los 2 años fue un niño normal, ¿no? Él gateó, él caminó, dijo sus primeras palabras y de un momento, ya acercándose a los 2 años, de un momento a otro, perdió todas esas habilidades, ¿sí? Wow. Y lo llevaban del pediatra porque él empezó a golpearse muy duro la cabeza y el pediatra en ese momento me dijo, no, eso es berrinche. Ignórelo, pero Andrés se seguía golpeando más duro la cabeza. Y en la cabeza que exactamente. Al comienzo yo no lo quería aceptar. Mi esposo sí fue como el que empezó a ver cosas, señales de Andrés y como que investigar. Yo, a pesar de que tengo una hija mayor de 19 años, de pronto uno como padre, o porque uno va donde un profesional le dice, no, tranquila, está bien. Uno cree que ya todo está bien, pero realmente no fue así. Entonces, cuando mi esposo mira por internet las señales de autismo, entonces me dice, no, Jenny, Andrés tiene, porque alineaba, bueno, lo llevé a terapias y ahí fue donde conocí a la señora Maritza. Una vez sentadas le pregunté, ¿su hijo qué tiene? Me dijo, autismo no verbal. Yo en ese momento me asusté porque mi hijo había dejado de hablar. Yo dije, ¿será que Andrés tampoco va a hablar? O sea, son sentimientos encontrados hoy en día. Claro, y que digamos tú ya lo habías escuchado hablar y de la nada deja de como hablar. Que se desconectó, por decirlo así. Entonces sí. es más traumático porque tú dices, estaba bien ayer y hoy ya no. Sí, entonces ahí fue donde nació todo, porque empecé yo a preguntar y a decir, bueno, ¿y aquí qué hay? O sea, uno necesita una red de apoyo, uno puede tener de pronto una red de apoyo familiar, pero no es lo mismo, porque de pronto en ese momento uno le comenta a la mamá, le comenta a un familiar, mire que me está pasando esto, y ellos le dicen, no, tranquila, pero nadie está viviendo lo que uno está viviendo en ese momento. O sea, es como si uno perdiera un hijo que uno cuando lo tuvo
le dijeron nació bien, y desde un momento a otro empieza un retroceso, ¿sí? Sí. Entonces ahí fue donde yo digo que faltó mucho como un acompañamiento psicológico, porque cuando empezamos todo eso yo personalmente nunca lo tuve. Okay. Nos aferramos y nos unimos como familia y fuimos nosotros contra un mundo tan desconocido como es el autismo, ¿no? El autismo para mí se identifica mucho con el mar. Usted puede ir un día a la playa y encuentra el mar tranquilo, relajante, pero puede que al otro día esté el mar de pronto la marea pesada, fuerte. Así es el autismo. Así es el autismo, porque el autismo es así. Hay días que Andrés es funcional, pero hay días que Andrés está muy tranquilo, porque esto ha sido un proceso largo, un proceso de mucho aprendizaje, de mucha entrega, pero todos los días es un reto, todos los meses es un reto, son cambios. Todos los meses es trabajar en alguna conducta, todos los meses es trabajar en alguna emoción. Entonces eso es el autismo. Entonces ahí fue donde empezó la red de apoyo, empezamos a conocer historias de mamitas. Para mí, yo hoy en día digo que tener una red de apoyo para mí es como una tribu. Claro. Es mi tribu. Sí, la comunidad de uno. Yo he conocido que uno mismo forma. Yo he conocido historias de toda clase. Mamás berracas que les ha tocado solas y que yo les digo, y yo muchas veces les digo, las admiro, porque yo no sé si es cobardía, pero yo creo que sola, sin una red de apoyo, no hubiera podido. Esa es la verdad. Y eso me motivó a mí a querer ayudar a más personas. Claro. Porque así pues, como tú te sientes, se ha sí, sentido claro, miles de mamás que muchas veces les ha tocado callar y simplemente hacerse la fuerte, la que no está pasando nada y seguir con su vida y ya. Pero no es eso. Y entonces ahí inicia todo y dijimos, tenemos que hacer algo. Porque uno va a muchos lugares, a muchas entidades, y en todos lados muchas veces nos cierran las puertas. Entonces dicen, no estamos preparados, no podemos, no sabemos, entonces no podemos de pronto, si vamos a llevar a nuestros hijos a una institución, porque es que esa es la otra historia. El pediatra, el neurólogo, el pediatra y el psiquiatra le dice a uno, tiene que llevar a su hijo a una institución donde sea normal, donde están los niños neurotípicos. Pero ahí empiezan los retos, porque desafortunadamente hay tanto desconocimiento que nos empiezan a decir, no estamos preparados, aquí no, o sea, llegamos a una institución, en mi caso no, pero otras mamitas, eso es a diario, llegamos y solamente con el hecho de decir que tiene autismo, no se toman ni siquiera el trabajo de conocer el niño o la niña, le dicen no estamos preparados. Y para mí eso es duro, porque yo digo, mi hijo puede estar en ese lugar, en algún momento lo va a estar, y lo ha estado. Claro. Ya lo estuvo en un lugar acá en el Huila, que la psiquiatra me dijo, no, es que la mayoría, todos los envían para clases de música, es que él tiene que recibir clases de música por su tema sensorial. Mi hijo es hipersensible y muy sensorial. Y de llegada al comienzo me dijeron, no hay cupo, tiene que, o al último de tanto rogar, porque hasta eso le toca a uno siempre. O sea, ¿tú has sentido el rechazo de las entidades, de los colegios? Sí. Y del mundo en general, simplemente por tener, digamos, un hijo autista? Y uno sufre más. Claro. Uno sufre más, porque yo a veces quisiera tener, el autismo no es romantizarlo, pero yo digo, el autismo tiene una parte buena. O sea, mi hijo ha escuchado de pronto, le han dicho comentarios que él no le presta atención, o sea, para él no son importantes, pero uno que está ahí, uno los escucha. Claro. Cuando le dice, uno sí entiende. Uno siente, y a uno es el que le duele. A uno como papá, a uno como mamá le duele que rechacen a un hijo. Y entonces ahí es donde inició la fundación y la red de apoyo, después la fundación, porque dijimos, tenemos que unirnos, tenemos que ser la voz de nuestros hijos, tenemos que tratar de abrir puertas para ellos, y de la única forma es visibilizar, ¿sí? Tratar de concientizar, salir a las calles, preguntarle a la gente qué es el autismo, si saben qué es el autismo, si conocen a alguien con autismo. ¿Y cómo les ha ido con eso? Bien, Ana, imagínate que empezamos así, siendo una red de apoyo, a salir a las calles,
preguntándole a la gente qué es el autismo y impresionados porque mucha gente no sabe, piensan que las personas con autismo son sordas, piensan que las personas con autismo son los mudos, entre comillas. Mucha desinformación. Mucha desinformación, y eso es por las mismas entidades y hasta uno como padre. Yo soy enfática en decirle a los padres que tenemos que unirnos, que tenemos que ser la voz de nuestros hijos, porque yo he visto muchas comunidades que se han unido y han logrado que se abran puertas, y nuestros hijos, ¿por qué no? Porque ellos no, si ellos nacieron fue con una condición. Y ellos son valiosos, o sea, no es como que sea ahí, no, son valiosos, también pueden aportar a la sociedad, entonces ¿por qué no hacer esa inclusión? Sí, y es una población que va en aumento. Cada día vemos niños más diagnosticados y otros sin diagnósticos, pero con todas las banderas de autismo. Y desafortunadamente hay casos donde papás les dicen que tiene banderas de autismo y a veces de pronto es como un rechazo al diagnóstico o quererlo ocultar, ¿sí? Muchas veces en muchas familias les da hasta pena, entonces prefieren estar en negación, como le hablábamos con Luz, de negación, ¿no? Y que siga yendo al jardín, al colegio y se hacen los que no saben, no entienden y mi hijo es normal y va a ser normal y va a ir al colegio normal, así no hable o hagan y lo tratan normal. Y ahí a la final el más perjudicado es el niño. Claro. Es un niño que no está recibiendo el apoyo que necesita. Y le causan traumas también. Exactamente, porque ese niño va a crecer, y tenemos niños jóvenes que tienen la condición y que hoy en día tienen problemas de salud mental, temas de suicidio, de bullying, porque recibieron mucho bullying en los colegios, porque no tenían un diagnóstico, porque no sabían cómo, de pronto, la manera adecuada de tratarlo. Desafortunadamente los niños como tal son muy crueles. Hay veces porque ellos siguen, pues en cierta parte porque en muchas cosas son muy inocentes y no saben de pronto qué están haciendo, pero casi siempre eso viene de ejemplo de casa. Y entonces el niño siempre hace lo que ve en su hogar. Sí. Y ahí es cuando se crea el trauma y la frustración, y no solamente los niños con autismo, sino de cualquier persona en general. Desde el colegio, desde las bases de lo que ellos ven en casa, lo repitan en sus colegios, la grosería, el bullying que papá le hace a mamá, que mamá le grita al hermano, ellos van y lo repiten y se ve reflejado. Claro que sí, eso ha hecho también que en muchos colegios, rechacen a nuestros niños por el simple hecho que el papá del niño neurotípico, y eso es un mensaje para los papitos. O sea, no se cierren a que sus hijos estudien con niños con discapacidad cognitiva, porque es que esa es la otra. El autismo es una discapacidad cognitiva, y desafortunadamente, como es una discapacidad invisible, es diferente a de pronto una discapacidad física. Entonces a ellos de pronto las preferencias, o sea, un ejemplo le voy a colocar. Vamos a un centro comercial y tú ves el letrero del centro comercial, dice fila preferencial, mujeres embarazadas, personas en silla de ruedas, adultos mayores, pero usted nunca ve una señal o un logo de personas con discapacidad cognitiva. No lo hay, no hay esa fila preferencial para ellos. Y por ejemplo, yo varias veces voy con mi hijo al centro comercial y hago la fila con él común y corriente, y él se alteraba, gritaba, y lo primero que uno mira son las miradas de señalamiento, como ya de juzgamiento, que lo están juzgando. Le calme a su niño. Sí, lléveselo. No, es que ha pasado, o sea, algunas personas son demasiadamente crueles. A mí se me hacen crueles, y eso mismo es lo que fomentan a sus hijos. O sea, los mismos papás son crueles y son los que más hacen bullying hacia las demás personas. Uno dice, bueno, de pronto el chiquito porque es chiquito, pero un papá haciendo ese tipo de comportamientos, diciendo que no acepte niños autistas en un colegio, pues es tenaz. No quiero que mi hijo esté con un niño con autismo, porque es que mi hijo lo va a imitar y se va a contagiar. O sea, por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? Todo lo contrario, enséñele a su hijo a tener empatía, a ser solidario,
ayudar, a entenderlo. Exactamente. Entre los mismos niños se pueden ayudar y hasta pueden ellos también ver mejoras, claro que sí. Lógico, el mismo neuropediatra y el psiquiatra le dicen, no, tiene que estudiar con niños normales, neurotípicos, para que, o sea, nuestros hijos imitan lo que los personas lo normal o neurotípicos hacen. Entonces, son como esa son como guía. Patrones, entonces Sí, ellos siguen los patrones. Entonces, por eso nosotros iniciamos todo esto, en querer visibilizar, empezamos a hacer campañas, empezamos a hacer talleres, capacitaciones, encuentros de salud mental para las cuidadoras, porque esto es una carga emocional a veces muy difícil y muchas familias se enfrentan a un mundo desconocido y no tienen ese apoyo psicológico. Que es lo más importante, porque claro, cuando mamá no está bien, pues así mismo los hijos tampoco, el esposo tampoco, o sea, para que el hogar esté bien, mamá tiene que estar bien. Y uno tiene que hacer el proceso, aceptación, aunque ese tema siempre va a doler. Claro. Siempre duele, porque en el caso mío, cuando mi hijo empezó todo su proceso, yo siempre guardé la esperanza que cuando el diagnóstico me dijera, no, fue un trastorno en el desarrollo y todo está bien, pero ya recibir el diagnóstico es duro. Y hay algo que siempre a uno como mamá o como papá siempre lo piensa, siempre vive pensando es qué va a hacer de él cuando yo no esté, qué va a pasar con él cuando yo no esté. Pero bueno, yo ese proceso siempre lo pienso todos los días, porque hay retos. Eso yo no voy a decir, no, es que mi hijo tiene autismo y mi hijo es perfecto, eso es una mentira. Mi hijo tiene retos todos los días. Entonces, es un proceso. Entonces, eso me ha ayudado mucho a pensar qué puedo hacer para ayudarlo, pero también qué puedo hacer para abrirle puertas a mi hijo, cómo puedo abrirle puertas a mi hijo. Y eso me ayudó mucho, esa red de apoyo, a empoderarme y a querer ser la voz de él. Nos ha tocado duro, nos ha tocado difícil porque no ha sido fácil, pero soy una convencida de que las familias hay que capacitarlas, porque nuestros hijos pueden ir todos los días a terapias, pero ellos están 40, 20 minutos en una terapia, y ¿qué pasa después de que ellos salen de la terapia? Están con nosotros. Claro. Y si nosotros como padres no estamos capacitados a seguir ese proceso que de pronto esa terapeuta está haciendo, se retrocede todo lo que hemos hecho. Entonces esa es la ideología de nosotros, capacitar a las familias, empoderarlas. A las mamás, que son casi siempre, si no es casi siempre, que las que están ahí, las que les ha tocado dejar su trabajo, dejar su vida, muchas veces perderse como mujer para dedicarse 100% a su hijo o a sus hijos. Entonces eso es como la parte más difícil y la más dolorosa. Yo también sé por acá que ustedes ya llevan 4 años de caravana en el Día Internacional del Autismo, y que fueron pioneros y que son pioneros en todo el departamento del Huila. ¿De dónde nace hacer como todo este tipo de iniciativas? Por lo mismo, Ana, querer visibilizar por todas las calles de Neiva, decirle a la comunidad en general, aquí hay una población, aquí hay unas familias, aquí hay unos niños, unos jóvenes con una condición, y esa población ha ido aumentando. ¿Qué vamos a hacer nosotros como entidades o qué vamos a hacer como ciudadanos para ayudar? Exactamente. Entonces, somos convencidos de que cuanto más visibilicemos, más nos demos a conocer, más nos van a abrir las puertas. Y eso ha sido difícil, pero lo hemos logrado en algunos casos. La tarea sigue, por eso este año volvemos con la 4ª gran caravana por el autismo y la neurodiversidad, porque no solamente es el autismo, tenemos otras condiciones como el TDAH, epilepsia, que son discapacidades invisibles. Discúlpame, ¿qué día es exactamente el día de la caravana? ¿Qué día cae? La vamos a hacer el jueves 9 de abril a las 2 de la tarde. Vamos a salir del Centro Comercial San Juan Plaza, vamos a pasar por todas las calles principales, a pasar por la alcaldía, por la gobernación, hasta llegar a Unicentro. La invitación es ir con los carros, motos, bicicletas decoradas, ir todos, el que tenga alguna prenda azul. Lo importante para nosotros es que vean que la condición no solamente es al niño o a la persona, sino que impacta
y afecta en parte a toda la familia. Entonces claro. invitamos a ese tío, a ese hermano, a ese abuelito, a ese primo, a ese vecino, a apoyar a todos. Claro. No necesariamente que de pronto tengan un hijo autista, sino que también ir a apoyar. Claro, porque sí. es que eso es algo que le puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier persona. O sea, tú no estás exento en este mundo de absolutamente nada. Y una cosa que me parece muy lindo también de ustedes es que ustedes también, gracias al contacto que hicieron con el SENA, pudieron capacitar mamitas para que también fueran como educadoras. Sí, claro, tenemos muchas mamitas que de pronto no tienen la posibilidad de trabajar, pero que quieren ser útiles, claro. Quieren tener una herramienta y quieren ganar. Entonces, pero desde sus casas. Tenemos un ejemplo, una mamita de la fundación que ella trabajaba en construcción y ella pintaba, estucaba, bueno, todo ese tema, pero gracias a esos cursos del SENA que logramos hacer ese convenio, esa mamita aprendió panadería y pastelería. Super. Y ahorita ese es su emprendimiento, la panadería y la pastelería. Entonces, también se ve un crecimiento tanto para las mamitas, que son las que están dedicadas y entregadas, y no se pierdan, porque también yo siento que a veces la mujer se pierde porque se dedica 100% al hijo y ella se deja a un lado. Son casi 60 mamitas que se capacitaron, y hoy en día pues de esas 60 hay como unas 30 o 20 que tienen su emprendimiento desde casa. Me encanta. Entonces eso también es bueno porque, o sea, hemos sido como una red de apoyo en todo, tanto el acompañamiento como con el diagnóstico con su niño, como también una red de apoyo psicológico y también amigable, diría yo. Claro, porque esa amiga que te entiende porque estás viviendo lo mismo. Y ayudarlas a impulsar y a que también se puede salir adelante, que no todo está perdido. Claro, y digamos si en este momento nos está viendo alguna mamita que está pasando por esa situación, ¿a dónde las puede contactar? ¿Qué puede hacer? Pronto no han descubierto qué le está pasando a su chiquito, pero piensa que de pronto puede ser autismo y quisiera hablar con alguien que ya ha vivido un proceso. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Qué pueden hacer? Ana, nosotros tenemos las páginas oficiales que es, pues la tenemos como Familias Azules Autismo Neiva en Facebook y en Instagram, y en TikTok estamos como Familias Azules Autismo Huila, pero también nos pueden contactar al teléfono 320-511-8315. Listo. ¿Qué le dirías a tu yo de ese momento cuando estabas en negación y no querías aceptar que tu chiquito tenía autismo, si la tuvieras aquí al frente? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que esto ha sido una experiencia maravillosa dentro de todos, porque me ayudó a conocerme y a conocer a una parte de mí que yo no sabía que existía. Hoy en día escuchar a varias mamitas que me dicen gracias por un consejo, por ayudarles en algo, colaborarles en algo, eso para mí es algo bonito, porque de pronto la Jenny de hace 5 o 6 años que no conocía esta condición vivía en un mundo donde de pronto me faltaba más empatía, más solidaridad, y el autismo no llega solamente a cambiarle la vida al niño, le llega a cambiar la vida a uno y a ver a toda la familia. Claro, porque ya uno valora y uno le da valor a lo que realmente es importante, no lo material, sino a la familia, a poder ayudar, a poder de pronto colaborar, a servir. Eso es. Entonces la Jenny de hace más de 6 años le diría que gracias por enseñarme a ser persistente, a no rendirme y a tener esa empatía que no tenía antes. Jenny, muchísimas gracias. Ana, gracias a ti. Para mí fue un honor haberlas tenido a las dos. Gracias. A Luz, que está aquí ya detrás de cámaras, y a ti, a Jenny, por compartir ese espacio conmigo, por enseñarme y por enseñarle a todas las personas que nos están viendo en este momento un poquito más acerca del autismo.
y las espero acá, mejor dicho, Gracias. todas las veces que sean, porque Alpazurné es su casa y la Sí, tarde siempre. obviamente con Ana Garzón también lo Muchas es. gracias a todos y un saludo. Bueno, y todos ustedes recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como La Tarde de Raya al Piso con Ana Garzón. En YouTube La Tarde con Ana Garzón. Y tenemos un nuevo espacio que es Spotify, una nueva plataforma. También nos encuentran como La Tarde con Ana Garzón. Les mando un besito y nos vemos la próxima semana con más capítulos. La tarde con Ana Garzón. Aquí encontrarás historias que te inspiran, te hacen sentir y te dan herramientas reales para tu día a día. Podcasts de entretenimiento, música y espectáculo.